Entonces vamos a comenzar de una vez con el casito clínico aplicativo, ¿verdad? Ustedes son del curso de Ciencias Básicas, entonces lo vamos a enfocar desde el punto de vista anatómico, la importancia anatómica del tema de hoy, del tema del casito clínico, en la parte aplicativa, ¿no? Muy bien, perfecto. Vamos directo al grano. Bueno, pues, ¿no? El casito clínico vamos a hablar sobre hígado y vías biliares. ¿Ok? Correcto, muy bien. Perfecto, ahí tenemos un casito clínico. ¿Ok? Ahí tenemos un casito clínico, ¿correcto? Nos habla, nos dice un paciente varón, persona varón, ¿correcto? De 72 años. Estos sí son detalles que uno nunca debe obviar, ¿no? Cuando uno presenta a un paciente, es que recién están todavía en ciencias básicas y deben ir aprendiendo. Cuando uno presenta a un paciente, siempre los primeros datos que uno debe brindar es sexo y edad. Siempre, siempre, ¿ok? Sexo y edad, nunca deben obviar eso. Paciente varón de tantos años, paciente mujer de tantos años. ¿Correcto? Eso es fundamental porque hay patologías que son más frecuentes en hombres o en mujeres. Y de la misma manera, por grupo etario, por edad, también hay diferentes patologías. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, siempre que presenten a un paciente, primero hablen del sexo y la edad. ¿Ok? Siempre por ahí empiecen. Bien, dicen que es traído a emergencias por sus familiares, refiriendo que, bueno, el paciente refiere dolor abdominal, tiene fiebre, ¿correcto? Y además tiene color amarillento de la piel. Han notado que la piel se le ha puesto amarilla en los últimos días, ¿correcto? Y además disminución marcada de peso. Esto es importante. Hay algunos detalles que ustedes deben saber. Por ejemplo, el color amarillento de la piel. Cuando la piel se pone de color amarilla, o especialmente, no solamente la piel, sino también las mucosas, o incluso la esclera, la zona blanca del ojo que uno ve el ojo, la zona blanca alrededor, se pone amarilla, ¿correcto? ¿Cómo se llama clínicamente ese signo? El color amarillento de piel, mucosas y escleras del ojo. ¿Cómo se llama eso? ¿Tienen idea? Muy bien, correcto. Eso se llama ictericia, ¿no? Ictericia. En castellano, nosotros recogemos este término de latín que se llama ictericia, ¿no? En inglés le dicen jaundice, ¿no? Así se escribe. Jaundice, jaundice, ¿correcto? Pero en castellano nosotros recogemos este término, ¿ok? Que se llama ictericia. Ictericia es el color amarillento de la piel, además también de las mucosas y la esclera. Acá nos habla solamente que el paciente tiene color amarillento de la piel. No nos dice más, ¿ok? Es lo que los pacientes, o mejor dicho, los familiares del paciente refieren. Entonces, cuando uno ve ictericia en una persona, hay dos parámetros que uno debe conocer. Si la forma como se ha presentado este asunto es de manera aguda, ¿correcto? Entonces, ictericia más dolor y más fiebre, estos tres signos juntos forman una triada característica de la colangitis. Colangitis. ¿Qué cosa es colangitis? Infección, inflamación de la vía biliar principal. De la vía biliar principal. Pero generalmente este es un proceso agudo o subagudo. O sea, ha sucedido en las últimas 24 horas o de pronto en los últimos 2 o 3 días. ¿Correcto? Colangitis, una infección, una inflamación de la vía biliar principal. Vamos a recordar anatómicamente qué es eso. Entonces, cuando yo veo ictericia, dolor y fiebre, pienso de frente en colangitis. Por eso es importante también que nos dice, acá el caso no los menciona, pero es importante preguntarle a los familiares, ¿desde cuándo está así este paciente? ¿Desde cuándo su familiar, ¿no? Su abuelito, su papá, quien sea, ¿desde cuándo tiene estos síntomas? Si te dicen que recién los tiene hace un día, 2 días, puede tratarse de una colangitis, porque es un proceso agudo o subagudo. Pero, si yo más bien veo, en vez de fiebre, dolor, ictericia y disminución marcada de peso junto con dolor e ictericia, ¿me dejo entender? Junto con dolor e ictericia, esto puede pensarse de pronto en un cáncer de cabeza de páncreas, ¿me dejo entender? O de vías biliares, ¿correcto? Un cáncer de cabeza de páncreas
o de vías biliares. ¿Por qué de cabeza de páncreas? Porque un cáncer de cabeza de páncreas comprime al colédoco, aprieta, comprime, presiona al colédoco y no deja fluir la bilis adecuadamente. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando nosotros vemos esto, y además, obviamente, un cáncer no aparece de la noche a la mañana, ni menos en 2 o 3 días. Esto tiene que ser un proceso crónico, un proceso gradual, que se ha ido instalando a lo largo de las últimas semanas, tal vez en el último mes, o tal vez los últimos meses. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es importante conocer estos detalles, digamos desde el punto de vista clínico, y por esa razón es importante preguntarle a la familia. Está muy bien, la presentación del caso, ya, perfecto, sexo, edad, muy bien. ¿Cuál es el problema por el cual lo traen al paciente a emergencia? ¿Cuál es la razón por la cual el paciente está en emergencia? Perfecto, te dice que tiene dolor, tiene fiebre y tiene ictericia. Entonces, esto me hace pensar de repente en un cáncer de cabeza de páncreas. No, no, pero más que fiebre no. Dolor y ictericia podría ser una colangitis, pero también dice disminución marcada de peso, más aún tratándose de una persona adulto mayor. Entonces, esto puede estar asociado a un cáncer, en este caso de cabeza de páncreas o vías biliares. Por eso es importante saber desde cuándo tiene el problema, pero acá no lo narra, no lo menciona. Siempre es importante agregar desde cuándo está el paciente así. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más dice? Refiere también prurito, ¿no? Generalizado. ¿Qué cosa es prurito? A ver, chicos, ¿qué cosa es prurito? ¿Alguien? A ver, los leo. ¿Nada? Claro, escozor, ¿no? Siente que le pica el cuerpo, que le pica en todo el cuerpo, es prurito generalizado. Esto va de la mano con la elevada concentración de bilirrubina, especialmente bilirrubina directa en la sangre. Cuando la bilirrubina, especialmente la bilirrubina directa, se eleva en sangre, aparece el paciente comienza a sentir que le pica el cuerpo. ¿Correcto? Se siente prurito, lo cual es un síntoma altamente sugestivo de bilirrubinas, de bilirrubinemia, o sea, de bilirrubinas en sangre elevadas, por encima de lo normal. ¿Estamos claros? Muy bien. Además menciona que su orina está oscura, como té cargado. Esto tiene un nombre clínicamente. ¿Cómo se llama la orina oscura como té cargado? ¿Tienen idea o no? Algunos de ustedes, cuando la orina sale oscura, oscura, parece Coca-Cola o parece té cargado. Eso tiene un nombre. Eso se llama coluria. Coluria. ¿Me dejo entender? Orina cargada, bien oscura. A pesar de que el paciente ingiere líquidos con regularidad, la orina no se esclarece, la orina permanece bastante oscura. Y no es porque está deshidratado. ¿Me dejo entender? La presencia de coluria, la presencia de orina cargada, es porque hay un metabolito. Hay un metabolito, digamos, que se produce por el exceso de bilirrubina en sangre. Por el exceso de bilirrubina en sangre, hay un metabolito que se produce, lo vamos a ver más adelante, y esto es filtrado por los riñones. Por los riñones. Y eso oscurece la orina. ¿Me dejo entender? Cuando la bilirrubina se eleva en sangre, entonces hay un metabolito, ¿no? Obviamente la bilirrubina va a ser degradada, metabolizada, biotransformada, y hay un producto de este metabolismo de la bilirrubina en sangre que se filtra por vía renal, y por eso oscurece. Entonces, esto también es otra evidencia de que está elevada la bilirrubina en la sangre, ¿ok? Y además nota que sus heces, las deposiciones, ¿no? Sus heces son de color blanquecino, es como una masa blanca o casi blanca. Esto también tiene un nombre, ¿cómo se llama esto? ¿Tienen idea cómo se llama esto o no? Cuando las heces aparecen de color blanco parece un mimpao, es una masa de arroz. ¿Cómo se llama esto? ¿Nada? Ese de color blanquecino tiene un nombre, acolia. Acolia. ¿Estamos de acuerdo? Acolia. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe, normalmente, ¿quién da el color natural que tienen las heces? Las heces suelen ser marrones, ¿no? Marrones, color beige, marrones, marrón verdoso. El color que tienen las heces normalmente lo da también un metabolito de la bilirrubina. Un metabolito de la bilirrubina
pero de la bilirrubina que normalmente siguió el tránsito intestinal. La bilirrubina que normalmente siguió el tránsito, perdón, más que la bilirrubina, perdónenme, la bilis, ¿no? La bilis, perdón. La bilis, un metabolito de la bilis. La bilis que normalmente es secretada por las vías biliares es vertida. A ver, cuéntenme ustedes, la bilis normalmente, ¿a qué porción del intestino es vertida? Cuéntenme. Eso es anatomía. Normalmente la vía biliar, el colédoco, para ser más preciso, ¿en qué parte del intestino desemboca? Claro, en el duodeno, ¿no? Especialmente, ¿en qué porción del duodeno? En la segunda porción, muy bien. Exactamente. La bilis en condiciones normales es vertida en la segunda porción del duodeno. Entonces, esa bilis va a seguir un tránsito intestinal, va a ser digerida como cualquier otro alimento. Y ese metabolito producto de la digestión de la bilis normal es lo que le da el color a las heces. ¿Por qué en este paciente las heces no se pintan del color que debería tener? Pues definitivamente porque no está llegando bilis, no está llegando bilis al intestino. ¿Por qué? Pues es altamente probable que haya una obstrucción de la vía biliar. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo o no? A ver, los leo por ahí. No sé si de repente yo hablando chino. Correcto. Entonces al parecer sí se entiende. Está bien. Bien, eso es entonces lo que el paciente tiene. Un paciente con dolor, fiebre, ictericia y disminución marcada de peso. Estoy entre colangitis y cáncer de cabeza de páncreas. Esos son mis dos probables diagnósticos diferenciales. No dicen, porque no dicen el tiempo que tiene esto, ¿no? Refiere coluria, orina oscura y acolia, heces blancas, lo cual ambos son signos claros de obstrucción de vías biliares. Ambos son signos claros de obstrucción de vías biliares. Perfecto. Entonces, eso es hasta el momento. Solamente con la presentación, de la importancia que tiene cuando un interno, cuando un alumno, un estudiante o un médico joven sabe presentar un caso, solamente con la narración, ya uno orienta claramente su posible diagnóstico. ¿Estamos claros? Conociendo obviamente su anatomía y algunos elementos de fisiología, ¿no? Correcto. Bien, a ver, antecedentes. ¿Qué tiene este paciente? Refiere haber recibido ese tratamiento farmacológico por un cuadro depresivo hace 4 meses. Esto alguien podría pensar de que no tiene nada que ver, pero les cuento, está demostrado claramente que los pacientes que tienen cáncer de páncreas, por alguna razón que desconocemos, la gran mayoría de los pacientes hacen cuadros depresivos inexplicables meses antes de debutar con el cáncer de páncreas. Antes de debutar el cáncer, hacen como un cuadro, es como un preludio, ¿me dejo entender? Entonces es importante ese detalle, ¿no? Es un detalle un tanto interesante. Además, también podría tratarse de que de pronto los fármacos que está tomando para tratar este cuadro depresivo, de repente le están causando algún daño hepático, algún daño en el hígado, y por eso está teniendo el problema que tiene. También podría ser si es que de repente está excediendo en la dosis de fármaco que está consumiendo. ¿Estamos claros? Entonces, eso no lo sabemos todavía. Ni otros antecedentes médicos, es decir, aparentemente no tiene otras enfermedades. No es hipertenso. En todo adulto mayor hay que preguntar si es hipertenso, si es diabético, si tiene algún problema cardíaco, ¿correcto? Son preguntas pues de rigor que siempre hay que hacer en los pacientes de esta edad, ¿no? Admite consumo ocasional de bebidas alcohólicas, o sea, tampoco, digamos, él admite que toma de vez en cuando, ¿no? Bebedor social, como dicen algunos, ¿no? Pero no es tampoco una persona que abuse no es tampoco un, digamos, un bebedor pesado, ¿no? Es decir, para pensar de repente que de pronto tiene una cirrosis hepática, ¿no? Podría ser, ¿no? Y además niega fumar, dice que no fuma. Bueno, está bien. Signos vitales. ¿Qué es FC, chicos? A ver, cuéntenme. ¿Qué es FC? Frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal?
¿Cuánto debe ser la frecuencia cardíaca normal? De 60 a 100 latidos por minuto, ¿correcto? El paciente está en el límite superior, ¿no? 100. Bueno, puede tratarse, pues, obviamente, que si llega la emergencia, nadie llega a relajarse. La gente que llega a emergencia llega ansiosa, llega preocupada, llega asustada. Entonces, evidentemente, puede estar nervioso y por eso se le ha subido la frecuencia cardíaca. Podría ser, ¿no? Pero está en el límite superior. O sea, no es tampoco que tenga una taquicardia, ¿no? Taquicardia es por encima de 100. FR, frecuencia respiratoria. Lo normal, vale, tratándose de un varón adulto mayor, 16 a 18. Un poquito también puede estar respirando porque está ansioso, ¿no? La presión arterial, miren, 110/80. ¿Qué les parece? ¿Cuánto es la PA normal? La presión arterial, ¿cuánto es lo normal? ¿Mm? Claro, 120/80. ¿No? 110/80 está bien, ¿no? Está dentro de lo que podemos entender como normal. O sea, no es hipertenso. En este momento la presión está normal. La temperatura, bueno, se corrobora lo que la familia narra. Dice que tiene fiebre. Se corrobora con el termómetro. Tiene 38,5. Sí, efectivamente está con fiebre. ¿Correcto? ¿Ok? Pesa 48 kilos, es decir, un adulto de 72 años, 48 kilos está bien por debajo de lo... Había que ver, ¿no? Su talla 1,65, había que calcular el IMC, ¿no? El IMC se calcula, pues, talla, ¿no? No, perdón, peso sobre talla al cuadrado, ¿no? Entonces, había que indicarlo, pero claramente está adelgazado, ¿no? Está adelgazado. Había que ver, interesante saber cuántos kilos ha bajado en el último mes. Es interesante. Estos pacientes generalmente bajan más de 10 kilos en un mes. Inexplicable, a pesar que comen lo normal, ¿eh? Comen bien. ¿Ok? Entonces eso no es digamos, lo que se espera, ¿no? Muy bien. Perfecto. Bien, ya hemos visto entonces la parte del interrogatorio, es decir, la anamnesis, los datos que se recogen de los familiares, ¿no? Los primeros signos vitales, los primeros exámenes, y ahora vamos a examinarlo al paciente. Cuando ustedes están frente al paciente, pues lo primero lo miran, pues, lo miran y se observa claramente, se constata ictericia de piel y mucosas. Ahí está. Esta es la foto del paciente. Ven ustedes claramente el color amarillento en la piel, las escleras, miren, notablemente amarillas, ¿no? Notablemente amarillas las escleras, piel, mucosas, escleras, está francamente amarillo. Eso se llama ictericia. Tiene una ictericia marcada, sin duda alguna, porque hasta las escleras están pintadas de amarillo. Entonces, tiene una ictericia marcada, ¿no? ¿Ok? Bien, el abdomen, uno primero, ¿no? Observa, inspecciona, mira el abdomen, no hay circulación colateral. ¿Qué significa? Una preguntita, normalmente a través de la piel del abdomen se ven venas, así como del antebrazo, ¿no? Cuando uno ve la cara anterior del antebrazo, se pueden ver venas a través de la piel, ¿no? Por eso es que a veces ponemos algunos inyectables ahí en las venas del antebrazo, ¿no? O tomamos muestras de sangre, porque podemos acceder a las venas subcutáneas. Pregunto, ¿en el abdomen es normal visualizar las venas subcutáneas? No, ¿verdad? Claro, así es, no es normal. En estos pacientes, es decir, digamos, hay casos, en este paciente no, pero hay casos de algunos pacientes en que las venas subcutáneas se pueden ver. Uno observa el abdomen y a través de la piel veo las venas. Incluso en algunos casos llegan hasta hacer relieve la piel, como cordones. Llegan a hacer relieve, las venas están bien dilatadas, tan dilatadas que hasta hacen relieve en la piel. Eso es característico de los pacientes que tienen aumento de la presión de la vena porta. Aumento de la presión de la vena porta, hipertensión portal. ¿Ya? Entonces, cuando hay aumento de presión en la vena porta, especialmente, se forma una congestión venosa, especialmente alrededor del ombligo, ¿no? Y se ven, pues, se dilatan las venas y se ven a través de la piel o incluso llegan a formar relieve en la piel. ¿Mejor entender? Eso es característico de pacientes con hipertensión portal, que podría ser, por ejemplo, causada por cirrosis hepática. ¿Ok? Entonces, pero no es el caso de este paciente. Este paciente no, a eso cuando las venas están dilatadas le decimos circulación colateral. En este caso no hay esto.
ausencia, no hay circulación por la vena, por lo tanto, descartamos que haya aumento de presión de la vena portal, descartamos que haya hipertensión portal. ¿Estamos claros? Bien, además, ruidos hidroaéreos presentes. Los ruidos hidroaéreos son los ruidos normales que tienen los intestinos. Uno con el estetoscopio puede auscultar, puede poner el estetoscopio en la barriguita del paciente, en el abdomen del paciente, y escucha normalmente los ruidos intestinales, que son como gorgoteos, son ruidos como burbujas entre agua y aire. Son los ruidos intestinales normales. ¿Me dejo entender? Eso se llaman ruidos hidroaéreos. Son los ruidos normales de los intestinos. El que estén presentes es un signo de normalidad. Es un signo de normalidad. ¿Correcto? De normalidad. Pues lo cual significa que hay tránsito intestinal. Los intestinos están funcionando bien. No hay obstrucción. No hay obstrucción intestinal. ¿Me dejo entender? Pero lo que sí se constata en el examen físico de este paciente es que hay dolor difuso, especialmente en la zona del epigastrio y el mesogastrio, ¿no? Ustedes recuerdan el abdomen, la pared abdominal. Aquí tenemos nosotros, estos serían los rebordes de los pectorales. Acá estaría el reborde costal o subcostal, ¿no? Por acá están las tetillas, ¿correcto? Los rebordes pectorales, los rebordes subcostales. Acá estaría la apófisis sifoides del esternón, ¿no? Por acá en el ombligo. Por acá en el ombligo, ¿correcto? Y ustedes conocen los segmentos abdominales, ¿no? Que no deben perder de vista. Los segmentos abdominales, ¿no? A ver, empezamos. Recordemos un poquito los segmentos abdominales. A ver, básicamente, yo trazo estas dos líneas verticales, luego trazo dos líneas horizontales, una que pasa por debajo del reborde subcostal y otra que pasa por los tubérculos de las crestas ilíacas, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se llama esta región de acá? Con número 1. ¿Cómo se llama esa región que he puesto con número 1? A ver, los leo. ¿Cómo se llama esta región que he puesto acá con número 1? Hola, hola, ¿están por ahí? Esta región se llama hipocondrio. Hipocondrio derecho. ¿Correcto? Hipocondrio derecho. ¿Se entiende? Muy bien. Ok, entonces, hipocondrio derecho. Y por supuesto al otro lado habrá hipocondrio izquierdo. Y la región que está entre los dos hipocondrios, ¿cómo se llama? Esa región de acá, ¿cómo se llama? Muy bien. Epigastrio. Epigastrio. Lo que la gente coloquialmente llama la boca del estómago. ¿Cómo se llama esta región que está acá, debajo de los hipocondrios? Muy bien, flancos, ¿no? Este será el flanco derecho y este será el flanco izquierdo. Y entre los dos flancos, ¿cómo se llama esta zona? La zona donde está el ombligo. Muy bien, mesogastrio. Y debajo de los flancos, ¿cómo se llama esta región de acá? Muy bien, fosas ilíacas, ¿no? La fosa ilíaca derecha, al otro lado fosa ilíaca izquierda. Y debajo del mesogastrio, entre las dos fosas ilíacas, ¿cómo se llama esa región? Muy bien, hipogastrio. Eso tiene que dominar perfectamente. Hipogastrio. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Al examinar al paciente, se constata, se corrobora de que el paciente presenta dolor difuso, principalmente en epigastrio y mesogastrio, acá, ¿correcto? En epigastrio y mesogastrio. Y esta característica de dolor difuso nos está diciendo que es un dolor de tipo visceral, un dolor de tipo visceral, porque nosotros vamos a tener dos tipos de dolor. Hay dos tipos de dolor. El dolor somático, que suele ser ¿de qué? De paredes. En este caso podría ser de pared abdominal. Y por otro lado tenemos el dolor autónomo o autonómico, que es el dolor visceral, el dolor de las vísceras.
¿En qué se diferencian? El dolor somático, el dolor de paredes, tiene una característica, es claramente localizable, claramente localizable. El paciente te puede señalar con un dedo, sí doctor, acá, señala con su dedo, aquí me duele, con su dedo, ahí me duele. Y cuando lo palpas ahí, ahí precisamente se queja del dolor. ¿Me dejo entender? En cambio, el dolor autónomo o visceral es un dolor de tipo difuso, difuso. No se puede localizar precisamente con un dedo. Uno no presiona y te duele específicamente ahí. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez un cólico? Un cólico. Entonces, un cólico duele, te duele la barriga, pero no puedes decir con exactitud dónde te duele. Más o menos dices, por acá, por esta zona me duele. Pero no hay forma de exacerbar ese dolor con un dedo. ¿Me dejo entender? Nosotros palpamos, el paciente dice, sí, por esta zona me duele, pero es un dolor tipo difuso. Cuando nosotros decimos dolor difuso, pensamos claramente dolor tipo autónomo, visceral. ¿Estamos de acuerdo? Y especialmente, si nosotros hablamos de epigastrio y mesogastrio, uno se pregunta, ¿qué vísceras hay en esta región? A ver, pregunto, ¿qué vísceras hay en el epigastrio y en el mesogastrio? A ver, cuéntenme. ¿Qué vísceras deben haber ahí? A ver, los leo. Encontraré ahí el corazón, tal vez. Cerebro, ¿qué cosa encontrar ahí? A ver, cuéntenme. ¿Alguna idea? Nada. Por ejemplo, en el epigastrio está especialmente el estómago. El estómago especialmente, en el epigastrio, correcto, el estómago. La vía biliar principal. La vía biliar principal. Y va de la mano con lo que hemos visto en la presentación del caso clínico. Estamos pensando que este paciente tiene un problema en la vía biliar. ¿Correcto? Y precisamente la vía biliar principal se encuentra a nivel del epigastrio y llega al mesogastrio. A nivel del mesogastrio, o entre los dos, entre epigastrio y mesogastrio, ahí se encuentra el páncreas. El páncreas. Entonces, todos esos detalles cuentan. A nivel del mesogastrio también encontramos colon transverso. Colon transverso, encontramos asas intestinales. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos esos detalles nos va a ayudar. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Dolor difuso, y además se palpa la vesícula biliar, pero no es dolorosa. Pregunta, ¿la vesícula en condiciones normales duele o no duele? Si ustedes se agarran la zona donde está la vesícula, ¿debe doler? ¿La vesícula debe doler? ¿Que duela es normal? ¿Ah? Respuesta, no. Así es. Muy bien. O sea, que no sea dolorosa, eso es normal. Yo no voy a esperar que le duele la vesícula. O sea, lo normal es que no duela. ¿Me dejo entender? Pero miren, pregunta, ¿es normal palpar la vesícula biliar? Que uno pueda apretar esa zona y pueda palpar la vesícula. ¿Es palpable la vesícula biliar? Respuesta, tampoco. Normalmente no. En condiciones normales la vesícula biliar no es palpable y mucho menos es dolorosa. ¿Me dejo entender? En condiciones normales. Si la vesícula biliar se torna dolorosa de forma aguda, ¿en qué pensamos? Si una persona joven, más o menos de edad promedio, le comienza con un dolor en la vesícula biliar, ¿qué podría hacer? ¿Cuál sería la causa más común de que una persona le empiece a doler la vesícula biliar? ¿Cuál sería la causa más común? ¿Ah? ¿Nadie? La causa más común de dolor en la vesícula biliar en personas, en cualquier persona, es la famosa colecistitis. Colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, colecistitis aguda. Es la inflamación aguda de la vesícula biliar. Y la causa más frecuente de colecistitis aguda, ¿qué es? La litiasis. Litiasis vesicular. ¿Qué cosa es litiasis? Litiasis es la presencia de cálculos.
cálculos o piedrecitas en la vesícula biliar. Personas que portan cálculos en la vesícula biliar, el portar cálculos te da el diagnóstico de litiasis vesicular. La persona tiene sus piedritos en la vesícula. Pero no todos hacen síntomas. Llega un momento determinado en que una de esas piedras obstruye, tapa la salida de la vesícula biliar. ¿Me dejo entender? Y esto genera una inflamación de la vesícula biliar. Y eso se llama colecistitis aguda y eso te da dolor agudo. ¿Me dejo entender? Entonces, la causa más común en una persona de edad promedio de dolor en la vesícula biliar, pensamos de frente en colecistitis aguda y lo más probable es que sea politiasis vesicular. No es la única causa, pero es lo más común. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? ¿Está claro hasta ahí? Hola, hola. Correcto. Entonces, eso es lo más común. En el caso de este paciente no duele la vesícula, por lo tanto, no duele la vesícula, por lo tanto, no hay un cuadro de colecistitis, no hay inflamación de la vesícula, no es un cuadro agudo, no es un cuadro. Sin embargo, es palpable, y esto no es normal. ¿Qué me dice a mí una vesícula que se palpa? Que es una vesícula que ha crecido, en su tamaño normal ha crecido más de lo normal. Ha crecido tanto que se torna palpable a través de la barriga. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué debe haber crecido de esa manera? Y sin que duela, ¿no? Sin que duela la vesícula. Ha crecido, el hecho que haya crecido de ese tamaño y que no duela, significa que el crecimiento ha sido gradual, ha sido progresivo, ha sido paulatino. ¿Me dejo entender? Cuando el crecimiento es gradual, progresivo, paulatino, la vesícula biliar va cediendo, va creciendo y no duele, porque se adapta al tamaño. ¿Me dejo entender? Y la pregunta es, ¿qué cosa puede haber hecho crecer a la vesícula? Claro, de manera paulatina, progresiva, ¿no? Gradual. ¿Qué puede haber hecho crecer así? Pues una obstrucción crónica de las vías biliares. Cuando las vías biliares se obstruyen de manera crónica o gradual, esto va acumulando bilis en la vesícula y esta va creciendo. Y como es progresivo, gradual, paulatino, no duele. ¿Me dejo entender? Esto tiene un nombre, se llama la vesícula de Courvoisier. Courvoisier-Terrier. La vesícula de Courvoisier-Terrier. La vesícula palpable, pero no dolorosa. ¿Y en qué pensamos cuando tenemos este signo? Claramente lo primero que pensamos es obstrucción del colédoco. Obstrucción del colédoco. Es la parte baja de la vía biliar principal. Se ha obstruido gradual, progresiva, paulatinamente, y esto ha acumulado bilis y por eso ha crecido la vesícula. ¿Se ha entendido? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Está claro? Ok. ¿No? Porque la idea más o menos que razonen, cómo razona un médico, básicamente, ¿no? Perfecto. Muy bien. Una vez que le hemos hecho el examen físico, luego tenemos pues los exámenes auxiliares, los de laboratorio, exámenes de imágenes, ¿no? Para corroborar, pero obviamente un buen médico, alguien que ha estudiado en vía médica, definitivamente ya con lo que hemos dicho nada más, con lo que me han narrado en la historia clínica y con el examen físico del paciente, yo ya tengo claro un diagnóstico. Yo ya tengo claro el diagnóstico del paciente. Un buen médico no debe depender de un examen de laboratorio, no debe depender de un examen de imágenes, ¿no? Estos exámenes son solamente para complementar, corroborar, afianzar la presunción diagnóstica. Pero un médico que digamos, no sabe nada y está primero pidiendo exámenes y pidiendo un montón de imágenes de exámenes para llegar a un diagnóstico,
ese médico pues definitivamente no está teniendo buen criterio. Entonces, ya nosotros tenemos claramente el diagnóstico con lo que he dicho, solamente con la explicación. Entonces, basándome en eso, si yo pienso que el paciente tiene obstrucción de vías biliares, pues lo primero que yo solicito es un examen de bilirrubinas y un examen de fosfatasa alcalina. Estas dos sustancias se van a elevar, se van a incrementar cuando un paciente tiene obstrucción de vías biliares. En primer lugar, ¿cuánto debe ser la bilirrubina total? La bilirrubina total normal en un paciente. ¿Saben cuánto es en una persona adulta? Es 1,2 miligramos por decilitro. Ese es el valor normal. Esta bilirrubina total se divide en dos grupos. Hay bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. A la bilirrubina directa también se le llama conjugada, conjugada. Y la indirecta también se le llama no conjugada. ¿Y cuánto vale? La directa su valor normal dentro de este 1,2, la bilirrubina directa no pasa normalmente de 0,3 miligramos por decilitro. O sea, no pasa de la cuarta parte. En un adulto no sobrepasa el 25% de la concentración de bilirrubina total. 0,3 es la cuarta parte de 1,2, ¿verdad? Matemática elemental, matemática de colegio. 0,3 es la cuarta parte de 1,2. Entonces es el 25%. El valor normal de bilirrubina directa es el 25% del valor total. Y lo demás, pues, lo demás será bilirrubina indirecta, ¿correcto? Estaremos hablando más o menos de 0,9 miligramos por decilitro, o sea, 75%. Eso es lo normal. Pero miren el paciente. En un paciente que tiene obstrucción de vías biliares, la bilirrubina se va a disparar. Entonces, con el criterio que nosotros tenemos, solicitamos, necesito un examen de bilirrubinas. Perfecto. Mira cuánto le sale. ¿Qué les parece? ¿Cuántas veces ha aumentado? Cuéntenme. ¿Cuántas veces ha aumentado? ¿Cuántas veces? Si lo normal es 1,2 y el paciente está en 13, ¿cuántas veces ha aumentado? Hablen. Claro, más de 10 veces, ¿no? Es increíble, es brutal, ¿no? Esto, o sea, realmente es bastante alto, ¿verdad? Más de 10 veces, está más de 10 veces incrementado. 13 miligramos por decilitro. Y miren, la bilirrubina directa, casi toda la bilirrubina en este paciente es directa. El paciente tiene total 13 y casi toda, 12 es directa. Cuando lo normal es que la directa no pase el 25%. Acá es casi el 90%. Entonces, esto es clarísimo, pues. Esto es indiscutiblemente, está ya categóricamente demostrado. Tiene obstrucción de vía biliar principal, categóricamente. ¿Por qué? Te cuento la historia. Vamos a la anatomía. Tenemos el famoso hígado, ¿correcto? Tenemos el famoso hígado, ¿correcto? Muy bien. Pregunta, ¿cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? Cuéntenme. ¿Cuánto tiempo vive normalmente un glóbulo rojo? Claro, un promedio de 4 meses, ¿no? 120 días, ¿no? Un promedio de 4 meses. Eso es lo que vive normalmente un glóbulo rojo, ¿verdad? Perfecto. Cuando un glóbulo rojo acaba su tiempo de vida, ¿a dónde va? ¿A dónde va a morir, entre comillas, ¿no? ¿A dónde va? Al vaso, especialmente va al vaso. Aquí tenemos este pequeño órgano, el vaso, ¿correcto? Hay un sistema dentro del vaso que se llama el sistema retículo endotelial. ¿Cómo se llama el fenómeno fisiológico cuando un glóbulo rojo muere? ¿Cómo se llama ese evento fisiológico? Hable.
¿Cómo se llama ese fenómeno fisiológico? ¿Nada? Hemólisis. No, hemólisis es la ruptura de glóbulos rojos, pero a nivel periférico, a nivel de la sangre periférica, en los vasos sanguíneos. Pero el proceso fisiológico, eso está mucho mejor. Se llama hemocateresis. Correcto, así se llama. La hemocateresis. La hemocateresis es la muerte fisiológica de los elementos formes de la sangre, especialmente de los glóbulos rojos. ¿Y dónde sucede normalmente? Pues en el sistema retículo endotelial del vaso. Ahí ocurre. ¿Me dejo entender? Muy bien, entonces los glóbulos rojos van al vaso y ahí mueren, son destruidos. Cuando un glóbulo rojo es lisado, es roto, ¿me dejo entender? Es roto, es lisado, ¿se entiende? ¿Qué se libera? ¿Qué se libera del glóbulo rojo? ¿Qué se libera? Se libera la molécula de hemoglobina, ¿verdad? El glóbulo rojo es rojo por la hemoglobina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se libera la molécula de hemoglobina. Ustedes saben que la molécula de hemoglobina está constituida por cuatro proteínas, por cuatro proteínas que se llaman globinas y un núcleo M en el centro, un núcleo M con H, ¿no? Núcleo M. Este núcleo M característicamente tiene un átomo de hierro en el centro, ¿no? ¿Ok? Bien. El vaso desensambla la molécula de hemoglobina y las proteínas, las globinas, se las devuelve al hígado. Se las envía al hígado para que el hígado reutilice esos aminoácidos, esas proteínas. Pero el vaso se queda con el núcleo M, con el núcleo M que extrajo de la hemoglobina. Y de ese núcleo M, con ese núcleo M, el vaso fabrica bilirrubina. Fabrica bilirrubina. ¿Me dejo entender? O sea que la primera forma de bilirrubina empieza a formarse en el vaso. ¿A partir de quién? A partir del núcleo M, de la hemoglobina extraída de los glóbulos rojos que ya han cumplido su ciclo de vida. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, el vaso ha formado bilirrubina a partir del núcleo M de la hemoglobina. Pero esa bilirrubina que forma el vaso se llama bilirrubina indirecta, indirecta o bilirrubina no conjugada. Esa es la bilirrubina que produce el vaso. Bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada. Esa es la primera forma de bilirrubina que aparece y que se sintetiza en el sistema retículo endotelial del vaso a partir del núcleo M de la hemoglobina. ¿Ok? Bien, una vez que el vaso forma bilirrubina indirecta, va a enviar la bilirrubina indirecta por la vena. ¿Cómo se llama la vena que sale del vaso? ¿Cómo se llama la vena que sale del vaso? ¿Se acuerdan? ¿Nada? ¿Cómo se llama la arteria que irriga el vaso? Claro, esplénica. La vena se llama igual, pues. La vena esplénica. El vaso, la bilirrubina indirecta, no conjugada, que se formó en el vaso, sale por la vena esplénica, y ustedes saben que esta vena esplénica va a recibir primero acá a la vena mesentérica inferior, esta es la vena esplénica, va a recibir a la vena mesentérica inferior que viene del lado izquierdo del intestino grueso, el lado izquierdo del colon, y luego se termina uniendo a la vena mesentérica superior, que es la principal vena de los intestinos. Y al juntarse la esplénica con la mesentérica superior, ¿quién hace? ¿Quién se forma? Se forma la vena que entra al hígado. ¿Qué vena es esa? La vena porta. Muy bien, la vena porta. Entonces la figura es así. La vena esplénica saca sangre del vaso. Por supuesto, por ahí está saliendo la bilirrubina indirecta.
y luego esa bilirrubina indirecta se va a meter al hígado por la vena porta. Esa bilirrubina indirecta entra al hígado por la vena porta. Una vez que la bilirrubina indirecta, pues el vaso le manda su bilirrubina indirecta o no conjugada al hígado. Una vez que el hígado recibe esa bilirrubina indirecta, ¿qué hace? Pues la conjuga. La bilirrubina indirecta o no conjugada va a sufrir el proceso de conjugación, ¿no? A nivel hepático, a nivel del hígado. ¿Se entiende la idea? Y cuando la bilirrubina indirecta entra al hígado es conjugada y se va a transformar ¿en qué? Se va a transformar en bilirrubina directa. En bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. En bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. ¿Dónde ocurre la conjugación de la bilirrubina? En el hígado. En el hígado. Ahí se convierte, pasa de ser bilirrubina indirecta a bilirrubina directa. ¿Y qué pasa con esa bilirrubina directa normalmente? Normalmente la bilirrubina directa es un componente de la bilis. Es un componente de la bilis. ¿Me dejo entender? Recordemos nosotros la vía biliar. Recordemos la vía biliar. La bilis va a ser secretada a través de la vía biliar. El mayor porcentaje, la mayor proporción de la vía biliar, ¿dónde se encuentra? La mayor cantidad de conductos biliares se encuentran dentro del hígado. Se encuentran dentro del hígado. Eso se llama la vía biliar intrahepática. La vía biliar intrahepática. Es una gran cantidad de conductos que hay dentro del hígado. ¿Correcto? Entonces, la bilis comienza a formarse y comienza a secretarse, a salir por los conductos biliares intrahepáticos. Luego, toda esta vía biliar intrahepática forma a nivel de la salida, a nivel del hilo hepático, forma dos conductitos. El conducto hepático derecho, perdón, este de acá, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Hasta ahí llega la vía biliar intrahepática. ¿Me dejo entender? Todos los conductos que están dentro del hígado y que terminan formando los dos conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo. Una vez que estos dos conductos hepáticos, derecho e izquierdo, se juntan, ¿qué se forma? El conducto hepático común. El conducto hepático común. Cuando se forma, cuando nace el conducto hepático común, está naciendo la vía biliar extrahepática. Extra, o sea, ya lo que está fuera del hígado. Con el hepático común nace la vía biliar extrahepática. Este hepático común recibe, afuera del hígado, recibe al conducto que viene de la vesícula biliar. ¿Cómo se llama el conducto que viene de la vesícula biliar? Cuéntenme. ¿Cómo se llama el conducto de la vesícula biliar? A ver, los leo. Es bastante conocido. ¿Cómo se llama el conducto excretor de la vesícula biliar? Cuéntenme. Muy bien, así es. El conducto de la vesícula biliar se llama conducto cístico. Con C de casa, conducto cístico. Entonces, el hepático común va a recibir al conducto cístico, al conducto, esta es la vesícula biliar, y al unirse el hepático común con el cístico, forman al colédoco. Este es el famoso colédoco. ¿Se entiende? ¿Está claro hasta ahí? ¿Se ha entendido? Repito una vez más. La vía biliar se divide. La vía biliar se divide. A ver, vamos a ponerlo así. La vía biliar se divide en vía biliar
intrahepática, que es todo este conjunto de conductos que están dentro del hígado y que terminan formando los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Y la vía biliar extrahepática, que está formado por los elementos que están fuera. El hepático común, la vesícula biliar con su conducto cístico y el conducto colédoco. ¿Ok? Pero esta vía biliar extrahepática, lo que está aquí afuera, esto que está afuera, la vía biliar extrahepática se subdivide en dos. Se subdivide en dos. En vía biliar principal y vía biliar accesoria. Accesoria. ¿Quiénes constituyen la vía biliar principal? ¿Quiénes constituyen la vía biliar principal? A ver, los leo. Eso está en mis clases que les he dejado ahí en ciencias básicas. ¿Quiénes constituyen la vía biliar principal? Nada. La vía biliar principal la constituyen el conducto hepático común más el colédoco. Estos dos de acá. Estos dos de acá. Estos forman la vía biliar principal. Vía biliar principal entonces, conducto hepático común y colédoco. Por su parte, la vía biliar accesoria, ¿quién la forma? La vía biliar accesoria la forma la vesícula biliar y el conducto cístico. La vesícula biliar y el conducto cístico. Ellos son vía biliar accesoria. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué se clasifica así? La vía biliar principal se denomina así, principal, porque por acá la bilis debe fluir. Por acá la bilis debe fluir libremente, sin interrupción. Sin interrupción. No debe haber obstrucción en el flujo de bilis a nivel de la vía biliar principal, es decir, ni a nivel del hepático común ni a nivel del colédoco. Porque si hubiera una obstrucción acá a nivel de la vía biliar principal, esto puede llegar a causar una congestión de bilis dentro del hígado, una congestión biliar intrahepática, eso se llama una colestasis intrahepática. Y esto daña severamente el hígado. ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí está claro? Dice acá, la accesoria es la que se puede estirbar. Así es, correcto. La vía biliar accesoria es esta, la vesícula biliar y el conducto cístico. La pregunta es, ¿qué función tiene normalmente? ¿Qué función? ¿Cuál es la función normal de la vesícula biliar? ¿Cuál es la función normal? ¿Para qué está? ¿Mm? ¿Para qué está la vesícula biliar normalmente? La función normal de la vesícula biliar es almacenar y concentrar bilis. Almacenar y concentrar bilis. Pregunta, ¿cuánta bilis puede almacenar la vesícula biliar normalmente? La vesícula biliar puede almacenar hasta 50 o 60, 50-60 mililitros. Claro, muy bien. ¿Y hasta cuántas veces la puede concentrar? ¿Hasta cuántas veces la puede concentrar? ¿Qué tan concentrada es la bilis de que sale la vesícula biliar comparada con la que pasa, la que sale el hígado? La puede concentrar hasta 10 veces. Hasta 10 veces. ¿Me dejo entender? Entonces, la vesícula biliar tiene esa función, almacenar y concentrar bilis. Almacena 50-60 mililitros y la puede concentrar hasta 10 veces. ¿Está claro? Pregunta, ¿y para qué sirve esa bilis que está mucho más concentrada de lo normal? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene? ¿Qué función tiene la bilis que sale de la vesícula biliar? Que obviamente está más concentrada. ¿Para qué sirve? A ver, alguien que me diga algo por ahí.
A ver, les cuento. La bilis está concentrada, ya, la bilis que está concentrada en la vesícula biliar sale, por ejemplo, uno se come un chicharrón o un tallarín saltado, ¿no? Una hamburguesa, un alimento rico en grasa, alguien come una comida que tiene una elevada cantidad de grasa. En ese caso, se requiere bilis concentrada. Entonces la vesícula biliar se contrae y bota su bilis concentrada, la cual baja por el colédoco y desemboca en el duodeno, en la segunda porción del duodeno, que es parte del intestino delgado. ¿Qué hace ahí la bilis que está concentrada? Correcto, el último término que he mencionado está mejor. La función de la bilis es la emulsificación, ese es el término, emulsificación de las grasas. No es degradar, como han puesto ahí, degradar, no. El término degradar es un fenómeno químico. ¿Me dejo entender? La palabra es emulsificación. Emulsificación de las grasas. Yo siempre hago esta pregunta básica. ¿Qué cosa es emulsificación? ¿Qué cosa es emulsificación? ¿Tienen idea? Emulsificación es agarrar una gota de grasa, una gota grande de grasa, y fragmentarla, escindirla en varias gotitas, pero que siguen siendo de grasa. Entonces pregunto, ¿la emulsificación es un cambio físico o es un cambio químico? Es un cambio físico, correcto. Así es. No es un cambio químico, pues no hay aquí una reacción química. No hay aquí una biotransformación de sustancias. Simplemente es una gota grande de grasa que la conviertes en gotas mucho más pequeñas, pero que siguen siendo de grasa. Es casi prácticamente como un simple cambio de estado. Un simple cambio de estado. ¿Me dejo entender? Pero de la misma materia, de la misma sustancia. Por lo tanto, la emulsificación no es un cambio químico, es un cambio físico. ¿Y para qué? ¿Para qué fragmenta las moléculas de grasa en moléculas más pequeñas? Para ayudar, para facilitar la función o la acción de las enzimas pancreáticas, de las enzimas que libera el páncreas. Estas sí, las enzimas van a transformar la grasa en otras sustancias químicas. Por lo tanto, las enzimas sí producen un cambio químico, las enzimas pancreáticas. Y ese cambio químico, doctores, eso es digestión. Yo siempre hago la pregunta básica, así como pregunto en respiratorio, hago la pregunta, ¿qué cosa es respiración? Y casi nadie sabe responder. Hago la misma pregunta, ¿qué cosa es digestión? Digestión es la biotransformación química de las sustancias. Si no hay cambio químico, sencillamente no es digestión. ¿Estamos claros? Y por lo tanto la digestión la realizan única y exclusivamente las enzimas que hay en el tracto digestivo. Principalmente, obviamente, las más potentes son las enzimas pancreáticas. Pero las enzimas pancreáticas requieren una ayudita de la bilis. Porque si la bilis no estuviera presente, las gotas de grasa siguen siendo grandes y las enzimas pancreáticas pues demorarían más tiempo en biotransformarla. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Está claro eso? Correcto. Entonces, así es. Esa es la función. Por lo tanto, la bilis no produce digestión. La bilis facilita el proceso de digestión de las grasas. Ayuda emulsificando las grasas y esto aumenta la velocidad pues de la biotransformación producida por las enzimas pancreáticas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces,
Para eso está la bilis. Y en la bilis sale la bilirrubina directa. La bilirrubina directa, acuérdense, la bilirrubina indirecta, la no conjugada, ¿dónde se producía? En el vaso, ¿se acuerdan? En el vaso. Esa bilirrubina indirecta pasa al hígado por la vena esplénica y entra por la vena porta. En el hígado la bilirrubina indirecta se transforma en bilirrubina directa o conjugada. Esa bilirrubina directa o conjugada va a salir como un componente de la bilis. ¿Me dejo entender? Va a salir como un componente de la bilis. Y va a ser vertida normalmente a la segunda porción del duodeno, ¿correcto? En segunda porción del duodeno, o sea que es parte del tubo digestivo. ¿Ok? Simple, nada más. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en los pacientes que tienen obstrucción? Ahora vamos al caso clínico del paciente. Este paciente que tiene una obstrucción de la vía biliar principal, tiene acá una obstrucción, por ejemplo, del colédoco. Si el colédoco está obstruido, no baja la bilis, ¿qué pasa? La bilis comienza a congestionarse, a congestionar la vía biliar. ¿Me dejo entender? Pero como la obstrucción es progresiva, es gradual, es paulatina, entonces la bilis comienza a acumularse también de manera progresiva. Por un lado, eso es lo que hace aumentar de tamaño, hace crecer a la vesícula biliar. Y esta se vuelve palpable, pero no dolorosa, como vimos en el caso de este paciente. ¿Correcto? Eso se llama la vesícula de Courvoisier-Terrier. Nunca lo olviden. Típico signo de obstrucción progresiva de vía biliar distal, especialmente. Entonces, por un lado, la bilis se congestiona, aumenta el tamaño de la vesícula biliar, perfecto. Pero hay un detalle también que, entonces pregunta, la bilirrubina directa, al obstruirse el colédoco, la bilis cada vez se va liberando menos bilis en el intestino. Menos bilis se libera en el intestino porque se está obstruyendo la vía biliar. Entonces cada vez al intestino llega menos bilis. Y por lo tanto cada vez llega menos bilirrubina conjugada. Como no llega bilirrubina conjugada al intestino, al tubo digestivo, entonces no se produce el metabolito que normalmente le da color a las heces. ¿Verdad? No se produce. Porque el metabolito que produce el color de las heces se produce a partir de la bilirrubina conjugada que es digerida en el intestino. ¿Estamos de acuerdo? Al no llegar bilirrubina conjugada por un cuadro de obstrucción de vía biliar, entonces no se produce ese metabolito y las heces se tornan blanquecinas. ¿Cómo se llamaba ese signo? Cuando las heces son blancas. ¿Cómo se llamaba ese signo? Acolia. Muy bien, acolia. Entonces, queda claro que la bilirrubina conjugada no llega al intestino y por ende no se pintan las heces, por decirlo así claramente. No se pintan las heces, van a salir blancas. Pero la bilirrubina conjugada se está aumentando, se está acumulando en la vía biliar. Se está acumulando. Uy, caramba, ¿qué pasó acá? Ay, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó acá? Ya, ok. Entonces, se está acumulando en la vía biliar. La bilirrubina conjugada tiene una propiedad que también quiero que recuerden. La bilirrubina conjugada tiene una propiedad que quiero que recuerden. Es hidrosoluble. Hidrosoluble. O sea, soluble en agua. Esa es una propiedad que tiene la bilirrubina conjugada. En cambio, la no conjugada, la indirecta es lipo. La bilirrubina indirecta es liposoluble, soluble en grasa, en tejidos grasos. En cambio, la directa, la conjugada, es hidrosoluble. Es una propiedad física de todo tipo de bilirrubina. ¿Estamos claros? Al acumularse la bilirrubina conjugada en la vía biliar, entonces esta comienza a traspasarse a los vasos sanguíneos, a traspasarse
a la sangre venosa. Como es hidrosoluble, se va a pasar al plasma de la sangre. Comienza a trasudar, a atravesar las paredes de la vía biliar y meterse al torrente sanguíneo, porque se está acumulando, está aumentando la presión. Entonces comienza a traspasar las paredes, a trasudar y a pasarse a la sangre, porque es hidrosoluble. Y esa bilirrubina conjugada, que ahora pasa a la sangre, como es hidrosoluble, ¿qué va a hacer? Como es hidrosoluble, ¿qué va a hacer? Va a salir por los riñones, porque es hidrosoluble. Va a salir con la orina. ¿Y qué hace esa bilirrubina conjugada con la orina? La pinta de color oscuro. Y la orina comienza a tornarse oscura, como el café cargado o como la Coca-Cola. ¿Cómo se llamaba ese signo? La orina oscura. ¿Cómo se llamaba eso? Coluria, muy bien. Coluria. Coluria. ¿Me han entendido hasta ahí? ¿Está claro lo explicado? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? Perfecto. Ok. Entonces, es también todo lo que uno razona con sus bases anatómicas naturalmente, cuál es la vía biliar, cómo se forma la vena porta, cómo entra la bilirrubina indirecta al hígado, cómo está formada la vía biliar, vía principal, accesoria, ¿correcto? ¿Para qué sirve la vesícula biliar? Todo eso les he dejado en mis clases de anatomía de vías biliares, ¿correcto? Y todo eso se razona simplemente cuando uno ve que el pobre paciente tiene una bilirrubina total brutalmente incrementada, más de 10 veces, ¿no? Y a predominio francamente directo. Entonces, cuando la bilirrubina directa está tan elevada, esto es claro signo de obstrucción de vías biliares, claramente. Porque el problema no es a nivel de vena porta ni nada, porque si estuviera obstruida la vena porta, a ver, pensemos, ¿no? Si estuviera obstruida la vena porta, entonces acuérdense que por la vena porta, ¿qué tipo de bilirrubina está entrando al hígado? Cuéntenme. ¿Qué tipo de bilirrubina está entrando al hígado por la vena porta? La no conjugada, ¿no? La indirecta. Entonces, muy bien. Entonces, si estuviera obstruida la vena porta, entonces la bilirrubina indirecta se comenzaría a acumular en las venas. ¿Me dejo entender? No llegaría al hígado para ser conjugada. ¿Me dejo entender? Pero más bien cuando la obstrucción es después que se ha producido bilirrubina conjugada en el hígado, la bilirrubina conjugada normalmente sale por la vía biliar, la conjugada sale por la vía biliar. Entonces, la obstrucción de vía biliar te va a dar digamos, una congestión de bilirrubina conjugada. Y por eso esta se eleva. ¿Está claro? ¿Se ha entendido, chicos, eso? Perfecto. Entonces, nada más con estos valores. Por eso cuando uno solicita un examen de laboratorio, tiene que hacerlo pues absolutamente con todo el criterio razonativo, ¿no? Y bueno, para corroborar prácticamente lo que uno ya claramente tiene el diagnóstico. Ahora, también se pide conjuntamente con bilirrubina, pedimos normalmente fosfatasa alcalina, ¿no? El valor normal, el valor normal de fosfatasa alcalina generalmente va de 44 a 147 unidades internacionales por litro. Eso es lo normal, ¿correcto? Es lo normal. Y es producto, la fosfatasa alcalina, es producto del metabolismo celular, generalmente de las vías biliares, ¿correcto? Cuando las vías biliares están obstruidas, están congestionadas, las mismas células que están en la pared de las vías biliares comienzan a lesionarse. Y al lesionarse las células que están en la pared de las vías biliares, comienza a liberarse más fosfatasa alcalina. Y por eso aumenta.
Entonces, cuando uno ve fosfatasa alcalina elevada, pues esto es signo de lesión de vías biliares, es decir, hay una congestión de vías biliares y esto está levantando, elevando, liberando en sangre fosfatasa alcalina. ¿Ok? O sea, va de la mano con lo que ya tenemos claramente diagnosticado. Bien, eso es la parte laboratorial. Luego solicitamos exámenes de imágenes. El examen más fiel, el mejor examen para ver vías biliares, bueno, no tanto como el mejor, pero sí el más práctico, barato, inocuo, fácil de realizar, es la ecografía, ¿no? Es la ecografía, ¿verdad? Es la ecografía. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a ver? Se va a ver vesícula biliar. Lo primero que se ve con la ecografía es la vesícula biliar. Mira el tamaño. Dijimos que la vesícula en este paciente era palpable. Vesícula como Terrier. Y encima, pues evidentemente palpable, lo cual pensábamos que estaba grande, pero miren qué tamaño tiene. 150 mililitros por 70, perdón, milímetros, 150 milímetros por 70 milímetros. ¿Esto en centímetros cuánto es? Porque la ecografía siempre informa en milímetros, eso sí los digo. Siempre el ecógrafo te va a arrojar valores en milímetros. Si yo lo paso a centímetros, pues divido entre 10 nomás. O si estoy hablando de una vesícula de 15 por 7 centímetros. Pregunta, ¿ese es su tamaño normal? ¿Está aumentado o está disminuido? Opiniones. Opiniones. Está aumentado. ¿Cuánto mide normalmente la vesícula biliar? ¿Cuánto es su valor normal? ¿Cuánto mide de largo la vesícula biliar? Normalmente no pasa de 7 a 8 centímetros de largo. Y generalmente no pasa de 2 a 3 centímetros de ancho. ¿Correcto? 7 a 8 centímetros de largo, 2 a 3 centímetros de ancho. O sea que estamos hablando de 70 a 80 milímetros de largo y 20 a 30 milímetros de ancho. Pero este paciente tiene prácticamente el doble de largo. ¿Se da cuenta? Prácticamente el doble de largo, casi 15 centímetros y 70 de ancho. Se está una vesícula notable.